¿Cómo se fue o cómo se ha modificado el código respecto al tema de divorcio? Bien, a partir de agosto de 2015 se produce la reforma del Código Civil y Comercial. Se ha modificado bastante el divorcio, con esto que llamamos el divorcio express, que en realidad es como un nombre casero que se le da, que no está llamado así en el Código Civil y Comercial. Se quitan las causales subjetivas, o sea, esto de el adulterio, el abandono de hogar, esas causales ya no existen más, de modo que el matrimonio que ya no desea estar en esa condición puede provocar su divorcio de modo unilateral o bilateral, o sea, ambas partes de manera conjunta pueden presentarse en el juzgado para proceder a realizar el trámite, o cualquiera de ellos de manera individual puede hacerlo también. Es un divorcio que, según el tribunal, puede llegar a salir entre unos 3 meses a 1 año. Bueno, vuelvo a decir, según cada juzgado, según cada situación particular, según que si es un divorcio realizado de manera individual por uno de ellos, el otro esté presente o no, las posibilidades de notificar, pero lo cierto es que el divorcio va a salir igual, por más que la otra parte no quiera. Ahí está el punto más importante de este nuevo Código Civil y Comercial, que no obliga, como aquel código anterior, a permanecer en una situación que ya no se desea, porque se promueve y se protege la autonomía de la voluntad. A ver, en este caso entonces, el divorcio es más rápido, pero ¿qué pasa con la división de bienes? La división de bienes en realidad continúa como antes, o sea, lo que promueve este nuevo Código Civil y Comercial es una ruptura rápida del vínculo, de modo que las personas puedan volver a tener nuevamente aptitud nupcial, o sea, poder volver a casarse, si lo desean, o no, pero el hecho de mantenerse en esta situación de divorciados. Ahora bien, el tema división de bienes se mantiene parecido a lo de antes, de modo que si las partes no se pusieron de acuerdo en el mismo trámite del divorcio, procederá con un trámite aparte, que es el incidente de división de bienes, a los fines de ver qué bienes le van a tocar a cada uno de los cónyuges. ¿Qué pasa con parejas que no están casadas, pero que son convivientes? ¿A partir de cuántos años ya se los considera de alguna manera matrimonio, entre comillas, y que si se separan debe haber este tipo de división? En realidad nunca se los va a considerar como matrimonio, ni van a tener nunca los mismos efectos que un matrimonio. Eso es algo que hay que dejarlo bien claro. A partir de los 2 años y bajo ciertos requisitos que tiene que cumplir esta unión convivencial, comienzan a tener algunos efectos. Algunos se asemejan, pero nunca van a llegar a ser igual que el de un matrimonio. Incluso, por ejemplo, a partir de los 2 años, en el caso de que hubiera hijos, pueden llegar a tener beneficios previsionales o de obra social, pero nunca van a tener vocación hereditaria, o sea, nunca se van a heredar uno con el otro. Ni tampoco la división de bienes, en caso de separarse, va a ser igual que la de un matrimonio, a menos que los bienes los hayan comprado entre los dos y figuren los dos como titulares. O sea, por ejemplo, en el caso de un inmueble, ambos deben figurar en la escritura. En el caso de compra de bienes muebles, ambos deben figurar en las facturas de compra de esos bienes. De lo contrario, es muy complicado poder dividir esos bienes cuando uno solo figura y el otro no. En este caso hay una cultura de desconocimiento respecto a este tema en particular, la convivencia sin estar casados. Y la verdad que cuando viene al estudio suelen traer como alguna creencia de que a partir de determinada cantidad de años los bienes se dividen por partes iguales, o que se parece al matrimonio cuando en realidad no es así. Y bueno, el asesoramiento correcto es aquello que vayas a comprar
colocalo a tu nombre, o si el dinero lo pusiste vos, hace que esas facturas, recibos, remitos, escrituras, boletos de compraventa o lo que fuese, figuren a tu nombre. Porque luego, en un juicio, es muy complejo poder demostrar que realmente el dinero fue puesto por esa persona que dice haberlo puesto. ¿Mm? Por ejemplo, por el tema de infidelidad, ¿se pierde algún derecho? No. A partir de la reforma del Código Civil y Comercial, las causales de infidelidad, injurias graves, abandono voluntario y malicioso, atentar contra la vida del otro cónyuge han sido eliminadas. Por eso justamente el divorcio ahora sale más sencillamente sin tener que alegar ninguna de esas causales. Hay algunas parejas o uno de los cónyuges que apuestan de alguna manera a lo que es el contrato prenupcial. No se ve tanto en el interior, por ahí en las ciudades grandes o en otros países sí suele ser de más, digamos como de más costumbre, pero existe la posibilidad, el Código Civil lo regula, como una alternativa para aquellos que quieren casarse y que previamente quieren dejar establecidos algunas cuestiones previas, como para acordarlas y para que en caso de divorcio ya estén establecidas estas cuestiones antes del matrimonio. Incluso a partir de la reforma del Código Civil y Comercial existe en nuestro sistema la posibilidad de la separación de bienes, que es un sistema que los cónyuges pueden elegir, de modo de no optar por la ganancialidad, sino de optar por la separación de bienes, de modo que mientras los cónyuges están en situación de matrimonio, todo lo que adquiere cada uno de ellos es de manera personal para cada uno de ellos, no lo comparten como si fuese la ganancialidad, no sé si me explico. Sí, como si lo que cada uno compra es para sí mismos, de manera que se llaman bienes personales. Los que compra ella es de ella, lo que compra él es de él, o en el matrimonio igualitario, lo que compra él o ella y ella es de cada uno de manera personal. En cambio, en el sistema conyugal se llaman bienes gananciales a los comprados por uno, por el otro o por los dos, pero van a formar una masa de bienes que en caso de divorcio se van a dividir. Bien. Chicos, lo sumo, si tienen alguna consulta para la abogada, se la transmito. Un Bien. Tema muy interesante y queda Sí. para hablar mucho más tiempo, ¿no? Sí, Marcelo, estábamos escuchando atentamente el tema reciente, esto de previo al casamiento ya, digamos, establecer los bienes de cada uno, lo que por un lado jurídicamente está asentado, pero por otro lado también charlábamos desde el punto de vista, si se quiere, emocional, en un momento tan importante que los dos van a dar ese paso de establecer el casamiento, del vínculo, pero por otra parte ponerse de acuerdo, a ver, porque a ver, o sea, vos tenés una experiencia quizás anterior y querés establecer ciertas pautas a la experiencia que viene y la persona quizás que tenés al lado no te entiende. Entonces, bueno, el tema de lo emocional por sobre todas las cosas y trasladarlo a lo frío de las letras. Exactamente. A ver, hace referencia a los chicos lo que hacía mención hace segundos nada más, lo que tiene que ver con el tema de los bienes de cada uno. Apuntando a lo que es la parte emocional o del vínculo. Bueno, pero el abogado se tiene que referir pura y exclusivamente a las letras. Sí. No a la parte emocional en este caso. Bueno, es que en la consulta uno hace de abogado, de psicólogo, de psiquiatra, de un poco de todo, pero nunca nos olvidamos de que hay detrás el interés familiar, de que hay hijos, e independientemente de que hay un Código Civil y Comercial que nos regula, siempre se trata de preservar el interés familiar. Entonces, detrás de la división fría de los bienes, siempre se trata de ubicar a las partes tratando de proteger, si hay hijos, principalmente a los hijos y luego a los adultos, ¿no? Siempre el interés familiar, el interés superior de los niños y luego a los adultos que están detrás de este interés superior de los niños, tratando de ubicarlos y sabiendo indudablemente que al divorciarse siempre va a haber
empobrecimiento de ambas partes, porque aquello que era de los dos ahora va a pasar a ser un poco de cada uno, y eso las dos partes lo tienen que entender. En la medida en que haya niños, bueno, se tendrá que proteger primeramente el interés superior de los niños, luego el interés familiar y, como tercer punto, el interés de cada uno de ellos de manera individual. Marce. Claro, esto me da la pauta también para... Sí, un segundito, Cami, Sí, ¿no? Le sí, quiero hacer sí. una consulta respecto, bueno, a este punto en particular, en lo que tiene que ver, a ver, con el trabajo del abogado, que anteriormente había audiencias de reconciliamiento y de alguna manera ahora el abogado también es el que tiene que acompañar o aconsejar, en este caso, a las personas que ya no quieren estar más juntas. ¿Cuántas audiencias había antes? Antes había 2 audiencias. Con el Código Civil el Código Civil viejo existían 2 audiencias para el divorcio por presentación conjunta. Ese divorcio, como primera medida, tenía que esperar 3 años. O sea, desde que vos te casabas tenías que esperar 3 años, de modo que no podías divorciarte enseguida. Entonces, primeramente te obligaban a estar casado por 3 años. Entonces era como que la ley te exigía que lo pensaras bien, que estuvieras casado durante 3 años, que probaras la convivencia, la vida en familia, y a partir de los 3 años, ahí, bueno, decidieras si realmente querías divorciarte o no. A partir de ese momento tenías que venir conjuntamente con tu esposo y pedirle a su señoría el divorcio. Y ahí venían 2 audiencias. En una audiencia, en la primera audiencia, sí o sí tenían que venir ambos esposos juntos. Y la misión del juez era intentar reconciliarlos. ¿Por qué? Porque la protección legal, la intención de la ley era la protección familiar. Entonces, una vez que esa primera audiencia el juez fracasaba en su intento de reconciliarlos, luego venía una segunda audiencia a donde ya las partes no necesitaban venir, podían venir los abogados. Pero en esa segunda audiencia todavía los esposos continuaban vinculados porque la ley les seguía dando la posibilidad de que reflexionaran para ver si no querían todavía quedar casados. Luego de esa segunda audiencia en la que ya venían los abogados, recién ahí pasaban un par de actos más y recién ahí salía la sentencia. Solía ocurrir, y nos ha ocurrido aquí en Mortero, que en algunos casos, en la primera audiencia, el juez ha reconciliado algunas parejas. Sí, Así sí, que sí. los abogados han salido... Exactamente. Los abogados hemos salido medio perplejos de esos trámites porque los esposos han salido de la mano. Sí, sí, sí. Cami, sí, te No, escucho. yo quería saber en cuanto a lo que estábamos hablando por ahí, esto de, bueno, de antemano prever algunas cosas, si hay consultas, porque uno se entera mucho por lo que es, bueno, famosos, como decías vos al principio de la nota, o estos abogados que también representan a aquellos famosos y lo que sucede en las noticias. Pero ¿tienen consultas ella a nivel, bueno, local o provincial? ¿Muchas? ¿Se está solicitando? Claro, bueno, están preguntando respecto si hay muchas solicitudes, a ver, a nivel local, regional, provincial, si hay consultas en lo que tiene que ver con el divorcio. Sí, se notó mucho, sobre todo a partir de la pandemia, indudablemente, los divorcios y violencia de género. Fueron como las dos grandes vedettes de la pandemia. E incluso con la reforma del Código Civil y Comercial y la mayor facilidad en materia de divorcios, aumentaron muchísimo los divorcios. Es como que aquello que la ley vieja le ponía obstáculos, al facilitarse, se ha facilitado la posibilidad de poder romper ese vínculo que ya no se quería más tener, ¿no? Y durante la pandemia se ha visto aumentados los trámites y por tanto las sentencias en ese sentido, sí.